Libro de Mateo, capítulo número 3, versículos 1 al 12. Dice así la Escritura: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este Juan es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Hasta allí la lectura. Entonces hablamos sobre el bautismo esta mañana, porque vamos a tener bautizos. A ver, primero, el origen del bautismo. ¿De dónde viene el bautismo? ¿Quién se inventó el bautismo? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde tiene sus raíces el bautismo? Sabemos que Juan comenzó a predicar el bautismo en el Nuevo Testamento, pero ¿de dónde sale esto? ¿De dónde viene el bautismo? Ustedes saben que yo con frecuencia repito esto, que la Biblia se interpreta con tipología. Que más allá de conocer algo sobre el griego, sobre el hebreo antiguo, el arameo, que pudiera ser que ayude a entender el significado de algunas palabras, o tenemos una herramienta, la concordancia Strong, que nos ayuda con eso, ¿no? Pero más allá de eso, el método bíblico que yo veo en la Escritura para interpretar la Biblia es la tipología. ¿Qué es la tipología? A ver, con un ejemplo se entiende mejor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, José fue la persona que tuvo, o que fue el tipo más perfecto, más cercano a Jesús. También lo fue Isaac, por ejemplo, y otros. Pero José creo que es el mejor ejemplo de tipo de Jesús. O sea, la vida de José, en José se cumplieron muchas cosas que son muy parecidas a las que se cumplieron en Jesús. Por ejemplo, fue aborrecido por sus hermanos, así como Jesús fue aborrecido por su pueblo. Fue vendido por sus propios hermanos, así como Jesús fue vendido por uno de sus propios discípulos. Fue crucificado y muerto por los romanos. En caso de José fue vendido a los egipcios, y en Egipto él fue acusado falsamente de intento de abuso sexual. Fue a la cárcel, dicen que por lo menos unos 7 años. Y Jesús, en cambio, asimismo fue entregado a los romanos, fue crucificado y fue a la tumba. Y así como Dios sacó también a José de la cárcel y lo llevó para ser el príncipe, el gobernador de la nación egipcia, también Dios sacó a Jesús de la tumba y lo levantó para ser el amo, rey y señor del reino de los cielos, que está pronto a establecerse sobre toda la tierra. Entonces, eso es tipología. ¿Me entiende?
Cuando yo veo a Jesús que enseña, Jesús nunca acude, por ejemplo, al diccionario para decir esta palabra en el griego o en el arameo o en el hebreo antiguo significa tal o cual cosa, sino que él dijo siempre así, por ejemplo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es tipología. Jesús dijo también, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es tipología. ¿Entiende? Siempre se enseñó así. Pablo decía, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos vivieron la misma vida espiritual porque veían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, Dios no se agradó, por lo cual quedaron muertos en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y estas cosas les acontecieron y les sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como también ellos codiciaron. Eso es tipología. El libro Romanos, todo está lleno de tipología. Hebreos no se diga. Entonces, si la Biblia se interpreta con tipología, entonces, ¿dónde está el tipo? La figura y la sombra del bautismo en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es tipología. El Nuevo Testamento ya es la revelación, es la realidad. Entonces, ¿dónde está la tipología en el Antiguo Testamento acerca del bautismo? ¿De dónde nace esto? Yo le voy a hablar de 2 tipos. El uno es la circuncisión y el otro es el cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Estos 2 eventos, escúchenme, son tipo, figura y sombra del bautismo. Y vamos a tratar de entenderlos un poquito para entender qué significa el bautismo, por qué nos bautizamos. ¿Y por qué todo el que quiere ser salvo tiene que bautizarse? Ya le explico. Porque si se entiende esto, usted lo va a entender mucho mejor. Escúcheme, hablemos de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era una cirugía, una operación para retirar del pene del hombre la parte que cubre el glande, la punta del pene, por así decirlo. Toda esa membrana la retiraban cuando los niños nacían a los 8 días de nacido. Era retirada. Ahora, ¿por qué lo hacían? Bueno, la Biblia ordena, y Dios le dijo a Abraham que esa era la señal del pacto entre Dios y la descendencia de Abraham y su descendencia. Pero dicen los médicos y la gente, y a veces la misma lógica nos dice, como Israel era un pueblo que estaba caminando por el desierto, iban a caminar 40 años por ahí, y en el desierto, aunque Dios les daba agua, no es que tenía agua para bañarse todos los días, porque andaban caminando, atravesando el desierto. Entonces, tenían agua para las necesidades básicas y más importantes, pero no creo que todos podían pegarse una ducha todos los días. Y el problema con la membrana que cubre el prepucio, que cubre el pene, es que se dice que ahí se acumulan muchas toxinas que el cuerpo rechaza. Y si eso no se mantiene con higiene, puede producir infecciones, sobre todo a las mujeres, en las relaciones sexuales. Entonces, la circuncisión era una medida, por así decirlo, de higiene, de salud, de limpieza. Y si lo llamamos al plano espiritual, de santidad, de pureza. Entonces, todo niño, a los 8 días de nacido, todo varón, tenía que ser circuncidado. A los 8 días de nacido. Y el que no era circuncidado tenía que ser cortado de su pueblo, porque le dijo Dios a Abraham allá en Génesis 17, versículos 12 en adelante:
Dios le dijo a Abraham: esta será la señal de mi pacto con vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, para siempre. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y de cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Y debe ser circuncidado, repito una vez más, tanto el nacido en tu casa como el comprado por tu dinero. Y de esta manera estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, para siempre. Y el varón incircunciso, sea nacido en tu casa o sea comprado, el que no se circuncidare, esa persona será cortada de su pueblo. ¿Por qué? Porque ha violado mi pacto. Cuando los hijos de Israel querían insultar a un extranjero, le decían incircunciso. ¿Por qué? Porque le querían decir pecador, inmundo, sucio, cochino, sinvergüenza, renegrido. Estás cochino, no estás circuncidado, no estás limpio. Así que la circuncisión es tipo de limpieza, de pureza. Y muchos teólogos dicen que es tipo del bautismo, y yo también lo creo, es tipo del bautismo también. Porque para que el niño sea parte del pueblo de Dios y entre en los pactos con Dios, tenía que estar circuncidado. De lo contrario, no era parte del pueblo de Dios, tenía que morir. Y el extranjero que quería ser parte de Israel, tenía que circuncidarse. De lo contrario, no podía ser parte del pueblo de Dios en aquellos tiempos. Entonces muchos dicen que así como la persona tenía que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios, así mismo la persona tiene que bautizarse para ser parte del pueblo de Dios. Porque dijo Juan, porque dijo Marcos. Bueno, no lo dijo Marcos, Marcos lo escribió, lo dijo Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, obviamente no se bautiza, será condenado. Así como el que se circuncidaba vivía, asimismo el que se bautiza es salvo, tiene vida eterna, es lo que dijo Jesús. Por eso es que muchos ven la relación entre la circuncisión y el bautismo. Ahora, ponme atención. La circuncisión tenía que realizarse a los 8 días de nacido. Y el extranjero que venía a ser parte del pueblo de Israel tenía que circuncidarse inmediatamente. O sea, mientras no se circuncidaba, no era parte del pueblo. Era incircunciso. Y si vivía en la tierra de Israel, moría. Porque tenía que ser circuncidado. Y tenía que ser inmediatamente después de haber nacido. Ahora, hablando de la iglesia, ¿cuándo es que una persona nace en la iglesia? En lo que se refiere a la circuncisión, escúchenme, el nacimiento es biológico. O sea, 8 días de nacido, biológicamente tenía que circuncidarse. Pero en la iglesia, ¿cuándo es que nacemos? No es biológico. Es cuando una persona viene a Jesucristo. Ahí es hecha nueva criatura. Ya hemos dicho que cuando una persona cree en Jesucristo, suceden 3 cosas. Número 1, sus pecados son perdonados. Número 2, es crucificado al pecado, muerto al pecado. Y número 3, es vuelto a nacer, resucitado a una vida de santidad, con la naturaleza de Dios, para vivir en novedad de vida, en santidad. Ahí nace de nuevo cuando cree en Jesucristo, porque ahí es hecho nueva criatura. Allí es que es resucitado. Entonces, una persona, escúcheme, que ha creído en Jesucristo, lo primero que tiene que hacer es bautizarse. Ya no importa si tiene 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100 años.
Porque el nacimiento es cuando tú crees en Jesucristo. Y si ya crees en Jesucristo, es más, si usted ve con atención los relatos del Nuevo Testamento, Hechos sobre todo, ve que las personas se entregaban a Jesucristo no haciendo la oración del pecador, sino bautizándose. Las personas creían en Jesús y lo que hacían era bautizarse para demostrar su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque acababan de creer en Jesús y lo que tenían que hacer era circuncidarse, entre comillas, bautizarse. Y mientras no se bautizaban, no eran considerados, hablando de la circuncisión, mientras no se circuncidaban, no eran considerados parte del pueblo de Dios, no estaban bajo el pacto de Dios. Entonces el bautismo no es una opción, no es una sugerencia, es una orden de Dios. Y si hablamos con esta tipología, el que no está bautizado no es pueblo de Dios. Así, de sencillo y de claro. Ahora usted dice, pastor, o sea que el bautismo salva. Póngame atención, el bautismo en sí no te salva. Quien salva es Dios, pero Dios te salva a través del bautismo. Te lo explico un poquito más en la siguiente tipología. La otra tipología es el cruce de Israel por el Mar Rojo. Esa es la otra, de donde sacamos esta enseñanza. La Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel, ustedes saben que cuando José fue gobernador de Egipto, el rey le sugirió que mande a traer a toda su familia que estaba en Canaán. Entonces Moisés mandó a traer a su papá, su mamá ya no vivía, y a todos sus hermanos, sobrinos, y ¿qué más tendría José? En total eran 70 personas las que entraron a Egipto cuando José era gobernador. Y como José era el quitarán de ahí el más duro en Egipto, entonces les dio las mejores tierras de Egipto a su familia. Y poseyeron una franja delgada que está junto o a los costados del gran río Nilo, que era la tierra más fértil de Egipto, porque ustedes saben que Egipto es un desierto, pero le atraviesa el gran río Nilo, que se inunda cada año, y esa inundación enriquece las tierras que están inundadas, y eso hace que las cosechas después sean sumamente buenas. Entonces allí se estableció el pueblo, la gente, la familia de José, o sea, todos sus hermanos, con sus mujeres, sus hijos y nietos, seguramente algunos de ellos. Entonces muere Faraón, el que conocía, el que puso a José como gobernador de Egipto. Y ya viene otro que ya no era tan amigo que digamos de José, pero con el tiempo muere también José, porque ya se hizo viejo. Y después de él se levanta otro faraón que ya no conocía a José. Y yo imagino que poco a poco comenzaron a irlos esclavizando. Seguramente al comienzo les pidieron impuestos, y seguramente cada vez que subía un nuevo faraón les aumentaban los impuestos. Con el tiempo ya les quitaron las tierras, y con el tiempo, ya después de 400 años, ya los habían esclavizado completamente. Ya ellos no tenían tierra, no tenían nada, trabajaban sin paga, sin sueldo, solamente por la vida y por la comida. Así era. Se multiplicaron tanto que los egipcios tuvieron miedo y comenzaron a matar a los varones, a los niños varones, para que no se multiplicaran más, porque tenían miedo de que algún rato, siendo tan numerosos, se subleven contra el gobierno de Faraón. Entonces la Escritura dice que después de más de 400 años, dice que el pueblo gemía a causa de la servidumbre, de la esclavitud. Y dice que clamaron, gritaron, chillaron, y que subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Eso está en Éxodo capítulo número 2, versículos 23 por ahí. Y dice que, y oyó Dios el gemido de ellos,
Y se acordó Dios de su pacto, de su palabra que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob más de 400 años atrás. ¿Qué pacto, qué palabra, qué promesa les había hecho? De que los iba a sacar de allí y que los iba a llevar a la tierra de Canaán, y que esa tierra la iban a poseer ellos, y que era una tierra realmente generosa, rica, que la describe como tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios se acordó, oyendo el gemido, el clamor, el lloro, los gritos, y viendo la opresión con que los hijos de Israel eran oprimidos allí en Egipto. Y se acordó Dios y los reconoció Dios a Israel, a su pueblo. Y en el siguiente capítulo dice que Dios lo encuentra a Moisés, que había escapado de Egipto porque había matado a un hombre. Lo encuentra en el desierto del Sinaí, ahí cerca del monte Sinaí, y se le presenta en medio de una zarza, de una planta que ardía, y le dice: Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, y pues he visto sus angustias, dice así, ¿no? He conocido sus angustias, su desesperación, la injusticia que se comete con ellos. He oído su lloro, su clamor. Dice: y me he decidido a sacarlos de debajo de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, y llevarlos a una tierra buena y ancha, mucho más amplia que la que tienen allí en Egipto, a los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y de los jebuseos, y de todos esos feos, como siempre decimos, ¿no? Los voy a sacar de allí, pues el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, le dice Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces ahí Dios decidió mandar a Moisés a sacar a los hijos de Israel de la esclavitud que estaban sufriendo en Egipto. Y usted sabe la historia: Moisés fue, las 10 plagas y todo eso para sacarlos de allí. Pero pongan atención. ¿Cuándo Dios decidió sacar a Israel de Egipto? ¿Por qué esperó más de 400 años para sacarlos de allí? ¿Por qué no los sacó apenas comenzaron a ser maltratados por los egipcios? ¿Por qué esperó que el pueblo gimiera, llorara, clamara, que llegara a aborrecer y a odiar tanto la esclavitud y la servidumbre, que dice que gemían? Por un momento imagínense cómo estaba ese pueblo: gemía, clamaba, porque ya no soportaban más la esclavitud y la servidumbre. ¿Por qué Dios esperó tanto? Aquí aprendamos algo. Dios los dejó allí hasta que el pueblo llegara a aborrecer, a odiar la esclavitud, la servidumbre. Hasta que el pueblo deseara con todas las fuerzas de su alma y de su corazón ser libres. Entonces es que Dios envía un Salvador para que los libere de la servidumbre y de la opresión y la mano del rey de Egipto, Faraón. Ahora, decimos que todo es tipología. Pongan atención. ¿A quién representa la nación de Israel? Israel fue tipo, figura y sombra de la iglesia. Métase en la cabeza eso. 2. ¿Qué representa la servidumbre? Es la esclavitud al pecado, porque el pecado esclaviza a las personas. Usted ve a un alcohólico, esa persona ya no toma porque simplemente quiere tomar, toma porque es esclavo del alcohol. Le aseguro que muchísimos de ellos darían cualquier cosa por dejar ese maldito vicio y no lo pueden dejar. ¿Sabe por qué? Porque ya no tienen voluntad propia, son esclavos del pecado.
Y lo mismo es con un drogadicto. Y lo mismo es con los chismosos, las chismosas. ¿Cuántas veces han tratado de dejar el chisme y no pueden dejarlo? Yo recuerdo de una hermanita que le decían el periódico del barrio, porque no había cosa que ella no sepa. Y llegaba a la tienda a comprar la lechecita y no se enteró, vea lo que pasó en la casa de la esquina, y le contaba todo. Y claro, como era cristiana, oía muchos mensajes acerca o contra el chisme. Y alguna vez me dijo: Miguelito, tú no sabes cuánto yo aborrezco esto y cuántas veces he jurado no volver más. He dicho que voy a morderme la lengua y que no voy a venir boca. Y me funciona por unos días, pero luego acabo haciéndolo otra vez. Ya no depende de mí, decía. Claro, yo entendía, estaba esclava del pecado, de la lengua, del chisme. Y otros son esclavos del resentimiento, de la falta del perdón. Otros no pueden dejar de calumniar. Y otros, qué sé yo, tantos pecados que hay. Entonces, escúcheme, Dios esperó. Mejor dicho, la servidumbre es tipo de la esclavitud al pecado. Faraón representa a Satanás, los egipcios a los demonios. Y el paso del Mar Rojo representa el bautismo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de toda la gente que salió de Egipto, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, porque cuando Dios los sacó de Egipto puso una nube encima de ellos para protegerlos del sol, y de noche esa nube se convertía en una columna de fuego para abrigarlos, porque en el desierto, si bien es cierto que en el día eso te cocina, en la noche te congela. Entonces Dios ponía una nube para cubrirlos del sol en el día, y en la noche esa nube se convertía en una columna de fuego que los calentaba. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto tenían que caminar día y noche hasta llegar al Mar Rojo. Estaba más o menos a unos 100 kilómetros, tal vez un poquito menos, desde donde estaban ellos hasta el Mar Rojo. Y con mujeres, con niños y a pie, con animales, patos y gallinas, imagino que se demoraron cerca de una semana hasta llegar al Mar Rojo. Entonces Dios los protegía con la nube, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés, escúchame atención, fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es que cuando Israel pasó por el Mar Rojo, ese fue el bautismo para la nación de Israel. Ahí fueron bautizados, en Moisés, en la nube y en el mar. ¿Por qué? Porque Moisés pasó junto con ellos el Mar Rojo, y ellos pasaron por las aguas del mar en seco, teniendo a los costados por muro las aguas. Yo creo que de paso iban cogiendo pescaditos para el almuerzo. Muchos iban nadando y ¡pum!, caían algo así. Y ahí fueron bautizados. ¿Por qué bautizamos ahora? Porque esto viene del Antiguo Testamento. Hay tipología en el Antiguo Testamento. Allá era tipo, ahora se hace como se tiene que hacer. Entonces, esto fue lo que Dios hizo con Israel. Ahora, ¿por qué Dios esperó 400 años para librarlos? Porque quería que el pueblo llegase a un punto de que no soportase más la esclavitud, que la odiase, la aborreciese, que quisiese con todas las fuerzas ser libres de aquella esclavitud. Escuchen, esto es tipo figuración para la iglesia. Dios salva solamente a las personas que ya no quieren pecar, que odian y que aborrecen el pecado, porque hay dos tipos de pecadores. Hay pecadores que aman su pecado y hay pecadores que aborrecen su pecado. Como le decían antes, hay borrachos que aman el alcohol y no quieren ser libres del alcohol.
y defienden su vicio. ¿Y qué? ¿Qué te importa a ti? Es mi vida. Déjenme vivir mi vida tranquilo, decía por ahí Chumado. Mi vida a nadie le importa. Entonces hay borrachos, hay mujeriegos, hay drogadictos, hay chismosos, hay resentidos que aman el pecado y quieren seguir haciéndolo y no quieren oír de ser ayudados. Pero hay otros que aborrecen ese pecado y que darían cualquier cosa por no seguir practicando, porque saben que están desagradando a Dios y porque saben que la paga del pecado es la condenación eterna, el infierno, que necesitan ser librados del pecado para poder tener vida eterna. Ahora en este tiempo también Dios salva solamente a la gente que quiere ser salva, gente que a su manera gime y clama a causa de la maldición del pecado que está soportando. Por eso es que tú nunca te acomodes con el pecado, tú tienes que aborrecer ese pecado. Si es que por A o B lo haces porque tú sabes que a veces hay gente que está esclavizada a eso, pero lo haces no porque te gusta, sino porque eres esclavo. Entonces ahí viene el asunto. Hay alguien que te puede salvar de esa esclavitud, y ese es Jesucristo. Por eso que usted va y le predica a los pecadores, hábleles de eso. Dile, tú eres un esclavo del pecado. Bueno, dígaselo de alguna manera que no ofenda, ¿no? Pero que lo haga entender. Y luego preséntele al libertador, a Jesucristo. Hágale entender de que ese pecado, si lo sigue practicando, aunque lo aborrezca, lo va a llevar al infierno. Pero que si lo aborrece y quiere ser libre del pecado, tiene la oportunidad de ser libre a través de Jesucristo. Y usted le presenta a Jesús. Y ahí lo salva, ahí lo evangeliza. ¿Sabe que hay ladrones? ¿Cómo se llaman los ladrones que roban impulsivamente? ¿Perdón? Leptómanos. Choros. Leptómanos. Lec. Bueno, como ustedes saben. Estas personas ya no dependen, o sea, se roban hasta lo que les estorba. Y claro, la justicia no entiende eso. Robo, se va a la cárcel. Y estas personas son así. Y así hay gente que, como repito, que quiere perdonar pero no puede perdonar. A mí me han dicho, pastor, es que no puedo. Yo ya digo que le perdono y todo eso, pero después se me revuelve otra vez las tripas y no puedo, y otra vez me vuelve el resentimiento. No puedo dejar eso. Escúcheme, es que todavía no han venido a Jesucristo como es debido. De pronto se hicieron evangélicos, se hicieron religiosos, católicos, lo que sea, pero todavía no han venido al libertador, a Jesucristo. Pero bueno, sigamos. Entonces, eso, Dios salva solamente a la gente que quiere ser salva, a la gente que aborrece el pecado. Por eso es que Dios esperó que Israel llegase a ese punto de gemir y clamar contra la servidumbre, contra la esclavitud, contra el pecado, para recién ahí salvarlos. Y si tú quieres ser libre de tu pecado, tienes que comenzar a llorar y a clamar delante de Dios. A veces dicen, no, pero ya le dije, sí, pero es que todavía no lo aborreces tanto. Es que ya le he dicho que me ayude, que me quite esto de mí, pero es que todavía no lo aborreces. Todavía amas lo que haces. Y a veces lo justificas diciendo, ¿y quién es perfecto? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, pues. Entonces esa persona no está aborreciendo su pecado, lo está defendiendo. El que aborrece, y hoy día cuando dicen, oye, sí, hermano, sí, es que ayúdame a hablar. O sea, ¿me entiendes? Tienes que llegar a un punto en que lo tienes que aborrecer. Ahora, Israel llegó frente al Mar Rojo, huyendo de la esclavitud. Salieron de madrugada de ahí de Egipto y caminaron por varios días. Luego Faraón se endureció su corazón y todo su ejército y los comenzaron a seguir para nuevamente
doblegarlos y volverlos a la esclavitud. Israel iba que corría lo que más podía por ese desierto y llegaron al Mar Rojo. Y se toparon con un mar que les decía, de aquí no vas a pasar. Y Faraón venía atrás con un ejército armado hasta los dientes. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Que tuvo temor, tuvo miedo, tuvo terror. Y le reclamaron a Moisés, bueno, ¿y que acaso en Egipto no había tumbas para que nos entierren allá, que nos traes a morir en este desierto? Pero Moisés les dice claramente, no temáis, porque Jehová peleará por vosotros. Estad firmes. Jehová peleará por vosotros, en el capítulo 14. Y hoy ustedes van a ver la mano de Jehová. Y estos egipcios que hoy están viendo, nunca más para siempre los veréis. Y Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara y levanta tu mano hacia el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco y pasen. Entonces Dios hizo pasar a Israel por ahí. Escúchenme, dice Pablo que ese paso, no lo digo yo, fue el bautismo para Israel. Y si Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia, entonces ese paso del Mar Rojo es tipo, figura y sombra de lo que para nosotros hoy en día es el bautismo. Entonces Israel, escúchenme, fue salvado por medio del cruce del Mar Rojo. El Israel que entró en el mar era un pueblo esclavo, pero entraron en el mar porque ya no querían seguir siendo esclavos. Por eso es que una persona que quiere seguir practicando el pecado no se bautice, porque quiere decir que usted todavía sigue amando el pecado. Israel entró en el mar para pasar otro lado porque ya no quería seguir en Egipto. Estaba renunciando a Faraón, estaba renunciando a la esclavitud, a la servidumbre. Por eso entró en el mar, para escapar. Y el Israel que salió a la otra orilla del mar era un pueblo libre. ¿Qué puso división entre la libertad y la esclavitud? El mar. Porque una vez que Israel pasó, el mar se cerró. Y los egipcios, porque el dominio de Faraón llegaba hasta la orilla del mar. Hasta ahí llegaban sus dominios, hasta ahí era su territorio. Y todo lo que está en su territorio está bajo su dominio. Pero pasando el mar, ya no eran sus dominios. ¿Quién estaba al otro lado del mar? Ahí estaba el desierto de Sinaí. ¿Y quién estaba en el Sinaí? Dios, esperándolo a su pueblo, que ya lo había libertado. ¿Qué puso distancia? ¿O qué puso la separación entre la libertad y la esclavitud? El Mar Rojo. Y si el Mar Rojo es tipo, figura y sombra del bautismo, mira lo que dice Juan Bautista, Mateo capítulo 3, lo que leímos. Dice que él predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese arrepentido, oye, aborrece el pecado, deja el pecado. El arrepentimiento de Israel fue cuando comenzaron a llorar y a gemir a causa de la esclavitud. Ahí se estaban arrepintiendo ellos, aborreciendo, odiando eso y queriendo ser libres, queriendo dejar todo eso atrás. Entonces Juan decía, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por Juan en el río Jordán. ¿Y qué hacía la gente que se bautizaba? Confesaba sus... O sea, se bautizaban diciendo, ¿saben qué? Yo he sido así, asado, pero ya no quiero hacer así, que yo renuncio a eso. ¿Qué es arrepentimiento? Renunciar al pecado. Y eran bautizados por Juan allí, confesando sus pecados, arrepintiéndose. Porque arrepentirse es abandonar el pecado. Si uno no abandona el pecado, así llore, así ponga la cara de lo que sea, si no abandona el pecado, no se ha arrepentido. Pero hay otra cosa más, que el arrepentimiento necesita de la fe en Jesucristo. Que una persona se puede arrepentir y con sinceridad,
Pero si no pone la fe en Jesús, no puede tener éxito en su arrepentimiento. Porque el hombre por sí mismo, en sus propias fuerzas, no tiene la capacidad para dejar el pecado. Así como Israel, por sí mismo no podía abandonar Egipto. No había la más remota posibilidad de que Israel se liberara de Egipto por sí mismo. Tenía que alguien venirlo a librar, y ese era Dios, fue Dios. Dios fue quien destruyó a los egipcios. Dios fue quien mandó las plagas e hizo que Egipto se rindiera y finalmente dejara que los hijos de Israel se vayan. No porque Israel peleó, no porque Israel se liberó, sino porque Dios lo liberó, porque Dios fue quien le dio la victoria y lo sacó de Egipto. Fue Dios quien abrió el mar rojo en dos para que pasaran en seco. Asimismo es el arrepentimiento. Escúchenme, la gente tiene que arrepentirse poniendo la fe en Jesús, porque hay mucha gente que se arrepiente sin poner la fe en Jesús, y se arrepiente de corazón, lloran, inclusive en las iglesias. ¿Cuántos maridos se arrodillan delante de su propia mujer cuando ya la mujer le está sacando los trapos afuera? Le dice: mi amor, mi vida, y se arrodillan. Y dice: yo voy a cambiar, te juro que nunca más voy a ir a tomar, o que nunca más me voy con otra mujer, nunca más. Y el juez la última vez: pero perdóname, porque yo sí te amo, yo quiero estar contigo. Y en muchísimos casos eso es cierto, es verdad. Aman a su mujer, aman a su familia, no la quieren abandonar. En muchos casos ellos están tomando la decisión sincera de nunca más volverlo a hacer. Y cuando te dicen que nunca más lo van a hacer, te están diciendo con sinceridad que nunca más lo van a hacer. El problema es que ellos están confiando en su propia fuerza, piensan que ellos pueden tomar la decisión. Y la verdad es que ellos son esclavos, y los esclavos no tienen voluntad propia. El esclavo obedece a su amo, por eso es esclavo. Entonces, aunque él tome la decisión de no, ¿qué tal si un israelita, cuando estaba en Egipto siendo esclavo, decía un día: tengo pereza, así que no voy a trabajar? ¿Podía hacer eso? Lo iban a sacar de las orejas de los egipcios. Eres esclavo, ¿qué está? ¿Qué? ¿Me va a tomar un día libre? ¿Quién te ha dicho que tú eres libre? Escúcheme, así es un pecador. Y para arrepentirse, tiene que poner la fe en Jesucristo. Pero tiene que arrepentirse, porque si no se arrepiente, tampoco es salvo. Te pregunto, un hijo de Israel, cuando estaban frente al Mar Rojo, decía: yo sí creo en Moisés, yo sí creo que hay que bautizarse, pero todavía no estoy seguro de cruzar el mar. Cuando esté seguro, ahí he de cruzar el mar. Le pregunto, si se quedaba en la orilla sin cruzar el mar, ¿era esclavo o era libre? Todavía estaba en el territorio de Faraón, de Egipto. Y todo el que está en el territorio de Egipto, de Faraón, del pecado, del diablo, es hijo del diablo todavía. Y es esclavo del diablo. Que el bautismo no salva. Yo sé que las aguas no salvaron a Israel, lo salvó Dios. Pero Dios lo salvó a través de las aguas. No era una opción para Israel si quería o no quería pasar. Tampoco era cuestión de decir: cuando ya me anime de pasar, porque si se quedaba ahí esperando hasta animarse, venían los egipcios y se lo comían. Tenían que pasar enseguida. Por eso que la circuncisión era 8 días de nacido, no más. Tenía que ser circuncidado. Por eso Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, obviamente no se bautiza y será condenado. Entonces, si hay personas aquí que han creído realmente en Jesucristo, que aborrecen su pecado y aún no se ha bautizado, para usted no es una opción bautizarse, es una obligación hacerlo. El bautismo es más que un paso de obediencia, como dicen por ahí. El bautismo es un paso de salvación. El cruce del Mar Rojo para los hijos de Israel fue su salvación. No es que era un paso de obediencia, o sea, puedo obedecer más adelante. No, Señor.
8 días de nacido. Era en lo que es tipo figura de sombra con el asunto de la circuncisión. Y con esta otra tipología del cruce del Mar Rojo, era inmediatamente. Habían renunciado a Egipto, no querían saber más, habían salido, ahora lo primero era bautizarse, pasar por el Mar Rojo. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. ¿Quién todavía no se bautiza? ¿Qué está esperando? ¿Cuándo me anime? ¿Cuándo siente? Cuando sienta. ¿Qué tal si un grupo de israelitas se quedaba ahí sentado y dice, bueno, cuando sienta pasar, ahí de pasar? Por eso que digo que con la tipología es como se entiende bien la Biblia. Porque si usted va a las palabras en el griego, en el arameo, no va a entender todo este tipo de cosas. Por eso que Jesús enseñó con tipología. Pablo, no se diga. Todos mismos enseñaron en base a lo que es tipo, figura y sombra. Porque ahí entendemos bien las cosas. Por eso Jesús usó más parábolas que filosofía mismo. Porque con las parábolas, con los ejemplos, se entiende más fácil, más sencillo. Entonces, decía Juan, al ver que muchos de los escribas de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, allá en Mateo capítulo 3, les decía, haced pues frutos, primero les dijo generación de víboras. Pero es que a veces la gente no visualiza bien la cosa. ¿A quién le estaba diciendo Jesús generación de víboras? Lo que hoy en día son los pastores, los líderes de la iglesia. O sea, es que en ese tiempo no había pastores, habían los fariseos, los saduceos. Ellos eran los líderes del pueblo de Dios. En ese tiempo ya no hay saduceos ni fariseos. Hoy hay pastores, líderes, hasta apóstoles tenemos por ahí, esos payasos que se llaman apóstoles. Y les dice generación de víboras. Si dicen que son hijos de Dios, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿De qué me hablas tú de que eres hijo de Dios? Si sigues practicando el pecado, sigues siendo esclavo del pecado. ¿De qué libertad me estás hablando? Porque Cristo vino para hacerte libre del pecado. Y si tú sigues siendo esclavo del pecado, entonces, ¿de qué libertad me estás hablando? Entonces tú no tienes a Cristo, tienes una religión que usan el nombre de Jesús, pero no tienes a Jesucristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres del pecado. Clarito habla Jesús eso. Por eso es que yo te digo, perdóname, y como digo, a veces me da ira conmigo mismo, porque siempre acabo hablando fuerte y duro, y sí me da pena de ustedes también. Pero es que, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Yo te digo, si tú eres esclavo del pecado, tú no eres un hijo de Dios. Si tú estás practicando algún pecado, o sea, odias a alguien y no lo perdonas, no vas a entrar al reino de los cielos. Hasta Jesús lo dijo. Allá en el monte donde dio el discurso, hasta él dijo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Ahora, ¿cree usted que en el cielo hay una sección, va a haber una sección para la gente que no ha perdonado a sus semejantes sus ofensas? Imposible. Jesús dijo que si no somos perdonados, entonces, ¿cómo vas a entrar al reino de los cielos? Hay pastores que a usted no le han hecho eso tú no lo sabes. Pero supongamos que a mí no me hayan hecho lo que te han hecho. Pues que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Y Jesús, el que dice que perdonemos, es el que en la cruz, mientras era clavado, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que
lo que hacen. Él es quien te dice que tienes que perdonar. Por último, no me hagas caso a mí, pero hazle caso a Jesús. Entonces yo le digo clarito, si usted practica el pecado, perdóneme, aunque me quede con media iglesia. Si usted no se libera del pecado por la fe en Jesucristo, usted no puede ser salvo. Y para eso usted ponga su fe en Jesús y bautícese. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y usted sabe que Jesucristo no solo perdona pecados, Jesucristo además te limpia de pecado, que no es lo mismo. Te quita el pecado, te crucifica el pecado, para que no peques más, para que no te siga dominando el pecado. Pasa que hay gente que dice que cree en Jesús, pero no ha creído como la Escritura dice y enseña. O sea, creen como los demonios creen. Ellos también creen y tiemblan. El asunto acá es creer. Y el que no está bautizado. Ahora, yo tampoco digo que se bautice por bautizarse, porque el bautismo en sí, sin ton ni son, tampoco te lleva a ninguna parte. Pero tienes que bautizarte arrepintiendo, eso no es escrito, arrepintiéndote de tus pecados, renunciando a ellos. Así como Israel aborreció la esclavitud. Tienes que poner tu fe en Jesús. Cuando te arrepientes, tú tienes que entender que por más que te arrepientas con lágrimas, con lloros, con babas y todo, bueno, si no pones la fe en Jesús, ese bautismo no sirve de nada. Perdón. Bueno, sí, ese bautismo. Y ese arrepentimiento tampoco sirve de nada, porque aunque te arrepientas hasta el alma, si no pones la fe en Jesús, si no pides a Jesús que te ayude, que Él sea el que te libere, vas a volver a cometer aquello que odias y aborreces. ¿Y de qué te arrepentiste? Y además tienes que bautizarte en agua. Esos son los tres elementos: arrepentimiento, fe en Jesucristo y agua. Porque el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. El bautismo salva, sí y no. O sea, no es el agua en sí, pero es lo que representa. Es por la razón por la cual te bautizas. O sea, hace falta el bautismo. Juan Bautista bautizó en agua. Jesús bautizaba en agua. El mismo Jesús se bautizó en agua. En el libro de los Hechos, los apóstoles bautizaban en agua. Pablo bautizaba en agua. ¿Se acuerdan del carcelero? Dice que el carcelero los sacó y le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y dice que los apóstoles le hablaron, le anunciaron el Evangelio de Jesucristo, y enseguida se bautizó él con todos los suyos en aquella misma noche. Entonces se refería, perdón, sí, esto es con el carcelero allá en Hechos capítulo 16 está eso. Entonces Pablo bautizaba en agua, ahí está implícita el agua. Felipe con el eunuco, agua. Entonces yo considero de que el bautismo en agua está vigente y hay que hacerlo. Pero ese bautismo tiene que ser con este conocimiento que te doy esta mañana. Renunciando al pecado, o sea, arrepintiéndote. Poniendo tu fe en Jesucristo. Porque así como Israel se bautizó con Moisés o en Moisés, nosotros nos bautizamos en Jesucristo. Y Jesucristo, escúchame, porque yo te bautizo en agua, como dijo Juan. Pero cuando te bautizo en el nombre de Jesús, Jesucristo te bautiza en Espíritu Santo y fuego. Él limpia tu corazón. Él saca el pecado de tu vida. Por eso es que tienes que bautizarte en Jesucristo, arrepintiéndote, y pone la fe en Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús quita tu pecado, te bautiza en el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un Espíritu Santo que Él pone en ti.
¿Y qué hace un Espíritu Santo? Te hace vivir en santidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, pone en ti, te está bautizando en el Espíritu Santo para que tú andes empapado del Espíritu Santo y ya no andes en pecado, porque viniste empapado en pecado, pero ahora Él te empapa, te bautiza en el Espíritu Santo de Dios y puedes vivir una vida de santidad. Por último, Efesios capítulo 6, Pablo lo explica de una manera tan sencilla, tan clara. Dice, ¿qué pues diremos, dice Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque hay gente, Romanos 6, sí, porque hay gente, escúcheme, que piensa que porque estamos en la gracia podemos pecar. Como la salvación es por gracia, eso ya no importa el pecado. ¿Por qué? Porque Pablo, unos 2 o 3 versículos antes, dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces se ve, hoy cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que pequemos nomás para que sobreabunde la gracia de Dios. Y eso es una estupidez, una ignorancia total de lo que Pablo está hablando. Y a veces me da pena porque hay gente que se considera erudita en la Biblia, que yo al menos no me considero, pero aún así me puedo dar cuenta de lo que Pablo está hablando. Escúchenme, cuando Pablo dice cuando abundó la gracia cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, quiere decir que cuando la persona ha pecado tanto sin conocer a Jesucristo, y puede haber pecado lo que haya pecado, porque cuando no se conoce a Jesús no puede caer hasta en abundancia de pecado, pues no importa, porque cuando viene a Jesucristo, ahí Dios derrama sobre él sobreabundancia de gracia, sobre la abundancia del pecado. ¿Y qué es más, abundar o sobreabundar? Sobreabundar. Entonces viene el pecador, vea, robando, mintiendo, ofendiendo, pegando, traicionando a la mujer, matando, qué sé yo. Ya, viene con abundante pecado. Entonces viene y se arrepiente. Dios derrama sobreabundante gracia y perdón para perdonarle. Pero la gracia, escuche, de Dios incluye no solamente el perdón de los pecados de esa persona, sino que la gracia de Dios incluye la muerte al pecado de esa persona. O sea, Dios lo perdona los pecados y luego lo mata, lo asesina al pecado. ¿Para qué? Para que no peque más, para que ya no sirva más al pecado. Eso es parte de la gracia de Dios. Pero esta gracia todavía no está completa. Además, después de eso, de matarte al pecado, Él te resucita como una nueva criatura, como una nueva persona, en la naturaleza de Dios, con el Espíritu de Dios, para que vivas la vida que a Dios le agrada. Entonces, dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre eso? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Si decimos que Cristo nos perdona y luego nos mata al pecado, si estamos muertos al pecado, ¿cómo es que tú vas a seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo es que vas a seguir practicando el pecado? Es imposible. Que tú me digas que le has visto a Simón Bolívar ayer chupando acá en el mercado. Perdón, ¿cuál me dice? Simón Bolívar, el que libertó al Ecuador. Sí. Perdóname, pero ese hombre se murió ya hace más de 200 años, casi 200 años. Está muerto. ¿Cómo puede estar tomando acá si está muerto? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, tú tienes que entender que cuando viniste a Cristo, sí, su gracia sobreabundante te perdonó los pecados, pero también te crucificó, te mató. Tú estás muerto al pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Imposible. Como es imposible que Simón Bolívar que se murió pueda estar tomando acá en el mercado. O no sabéis, el problema es que la gente no sabe, no entiende esto. O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús.
en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. O sea que en el bautismo tú eres sepultado. ¿Y por qué te sepultan? Porque estás muerto. Le pregunto, ¿después de cuántos días se entierra a un muerto? ¿Podemos tenerle un mes ahí? Después que yo le quiero tanto, yo quiero un mes ahí velándole. Imposible. A los muertos hay que enterrarles rápido. El que muera al pecado, creyendo en Jesucristo, tiene que bautizarse rápido. 8 días decía allá en la circuncisión. Israel apenas salió, apenas llegó al Mar Rojo. No es que dijeron vamos aquí a bañarnos un mes, a broncearnos y después. No, Señor. Era enseguida. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Cuando yo te bautice el próximo domingo, al rato que yo te entierro en el agua, o sea, te estoy enterrando porque estás muerto. ¿Muerto a qué? Al pecado. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Esto significa el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también resucitemos a una vida nueva. El bautismo es muerte al pecado y resurrección en una nueva naturaleza, en la nueva vida con Dios. Así como Israel murió a Egipto y resucitó para Dios. Eso es el bautismo. Porque si fuimos plantados juntamente con Jesús en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Por eso que usted es unido a Cristo. Así como Israel pasó con Moisés. Fue enterrado, o sea, entró en el mar con Moisés y salieron al lado con Moisés. Así también usted y yo con Cristo somos sepultados simbólicamente en el agua. Pero eso es tan importante porque allí por la fe tú estás muriendo al pecado. Y luego también con Jesús, porque Jesús murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Así también usted y yo resucitamos espiritualmente para vivir una vida nueva con Dios, lejos de Egipto, lejos de la servidumbre, lejos del pecado. Por eso es que cuando Israel llega al Sinaí, después de 3 meses de haber pasado el Mar Rojo, llega al Sinaí, Dios les dice: vosotros me seréis una nación de sacerdotes y gente santa. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Dios no tiene hijos que practican el pecado, que viven en la inmundicia a pretexto de la gracia, sino que son gente que aprovechan la gracia de Dios y entienden que la gracia de Dios es haber sido perdonados por la fe en Jesucristo y haber sido muertos al pecado por la fe en Jesucristo y resucitados en una vida de santidad por la fe en Jesucristo también. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa naturaleza pecaminosa sea destruida a fin de que no sirvamos más al pecado. Y no servir al pecado significa que ya no pecamos más. Y que si ya no pecamos más, quiere decir que vivimos una vida santa. Eso significa el bautismo. Y yo espero que esta enseñanza nos confirme, nos afirme bien en nuestra visión. Así que el bautismo no es una opción, no es un paso de obediencia nada más, es una obligación, es un mandamiento de Dios que hay que cumplirlo, y es un paso de salvación más que de obediencia. Porque si no obedeces, si no pasas, no eres salvo. Pero repito y recalco, no se me vaya a confundir, no es el hecho solamente de bautizarme, de mojarme en el agua.
Esto tiene que ser hecho en base a estas tres cosas. Primero, arrepintiéndote de tus pecados. Segundo, poniendo tu fe en Jesús, sabiendo que es Él quien te cambia, te transforma y quita tu pecado, para que no puedas practicar más el pecado. Y tercero, que es Él quien te hace vivir una vida nueva de santidad y de obediencia al Señor. Que el Señor haga. Y de esta manera tú tienes la entrada al reino de los cielos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere y no se bautiza será condenado. Así como Israel, el que creyó a Moisés y cruzó el Mar Rojo, se salvó de Egipto y de Faraón. El que no creyó a Moisés y no cruzó el Mar Rojo, se condenó. Amén. Hay gente que le resta importancia a esta doctrina del bautismo. Que sí, que el bautismo no salva, que cuando quieras bautízate, cuando te dé la gana, que cuando sientas. Perdóname, eso no es lo que me enseña la Biblia. Así que el día domingo yo espero a la gente que Dios le haya hablado poderlos bautizar y que usted esté tranquilo en su corazón, en su espíritu, en su alma, sabiendo que está cumpliendo con lo que el Señor ha dispuesto en su santa palabra. Amén. Amén. ¿Listo? Aclarado con eso. Pongamos en pie, vamos a orar. Cierra tus ojitos allí. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Espíritu Santo, te damos la gloria, la honra a ti, porque tú eres quien revelas la Escritura, la palabra, y lo has hecho con nosotros. Y eres tú quien nos das el entendimiento para poder entender, comprender, porque estamos seguros de que hay mucha gente que aunque escuche esto no lo entiende y lo rechaza. Mas te damos gracias porque a nosotros nos has dado sabiduría y has abierto nuestro entendimiento, nuestra mente, para entenderlo y recibirlo. Señor Jesús, una vez más nosotros, yo, que ya estoy bautizado, una vez más confirmo mi rechazo al pecado. Oh Dios, no quiero servidumbre al pecado en mi vida. Gracias porque en su momento me llamaste al arrepentimiento y me arrepentí junto con muchos otros hermanos acá, Señor. Gracias porque me enseñaste y me revelaste que tenía que poner la fe en Jesús para poder arrepentirme de a de veras. Porque el arrepentimiento por sí mismo, apoyándonos en nuestra propia fuerza de voluntad, no es suficiente. Vamos a fracasar. Necesitamos necesaria y obligatoriamente poner la fe en ti, Jesús, y yo la he puesto en ti y la tengo en ti, sabiendo que eres tú quien me matas al pecado, me crucificas al pecado, a fin de que no sirva más al pecado, a fin de que no practique más el pecado, porque tú eres un Dios santo y tenemos que ser santos porque tú eres un Dios santo y porque a santidad nos llamaste, a santidad nos sacaste del mundo, Señor. Gracias, Dios, por habernos confirmado esta enseñanza en esta mañana. Y también hemos entendido que en ti, Jesús, habiéndonos arrepentido, habiendo puesto en ti nuestra fe, en ti también somos resucitados, somos hechos nuevas criaturas, pero ya nacidos de Dios, ya no del pecado ni de la carne, sino nacidos de Dios. Por eso es que tú pones tu Espíritu Santo en nosotros. Nuestra naturaleza es la santidad, es el Espíritu Santo, para que podamos vivir y andar en santidad. Sí, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por aquellos hermanos que hoy, esta mañana, renuncian al pecado, renuncian a Egipto, renuncian a la inmundicia y deciden bautizarse, porque entienden que aunque el bautismo en sí, el agua en sí nos salva, sin embargo tú nos salvas a través del bautismo realizado, Dios mío,
con la fe en Jesucristo, previamente arrepentidos, para podernos hacer nuevas criaturas. Dios, gracias por aquellos hermanos que deciden no dilatar más. Perdónanos si por ignorancia hemos estado esperando tanto. Pero ahora, Señor, ya no tenemos excusa para seguir esperándolo, sino que lo vamos a hacer. Y oramos también por aquellos hermanos, Dios, que aunque ya han estado en la iglesia, y aunque de alguna manera por tu gracia y misericordia los has mantenido, Dios mío, y has trabajado en ellos, sin embargo nunca comprendieron bien este asunto y nunca se bautizaron por las razones bíblicas y correctas, pero que en esta ocasión deciden hacerlo, Dios, porque quieren estar tranquilos y en paz en su conciencia contigo, con tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por ellos. Y aquellos que ya están claros y seguros, pues los bendecimos, y que tú sigas haciendo la obra en cada uno de ellos. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendigo a la iglesia, bendice el viaje, Señor, que vamos a realizar de principio a fin. Guarda nuestras vidas, guarda los vehículos. Oh Dios, danos las facilidades que necesitamos allá, Dios, que podamos cumplir con los propósitos que llevamos, que podamos divertirnos, disfrutar juntos en unidad, y que regresemos en paz, cansados, agotados, pero satisfechos, a descansar y a reposar para levantarnos el siguiente día a nuestras labores. Dios, gracias te damos en tu nombre, Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.